Bienvenidos y bienvenidas al nuevo tema, el tema de la Guerra Fría, descolonización y el mundo dividido en dos bloques. En él vamos a ver cuáles fueron las consecuencias más inmediatas de la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó el mundo tras este gran conflicto y cómo se dio respuesta a las diferentes situaciones que están viviendo los diferentes países que de alguna forma participaron tanto de forma directa como de forma indirecta en esta gran guerra. Por lo tanto, nos vamos a ir a la sesión número 2 directamente para ver qué pasó. Vamos a ver que tras la Segunda Guerra Mundial, eh, lo que viene siendo la Unión Soviética, la URSS, había aumentado de forma considerable su influencia sobre Europa, ya que muchos de los países que liberaron de las hordas del nazismo quedaron bajo su influencia. Son países, y permitidme que vaya un momento hacia adelante, son países que podéis ver aquí en rojito. Está la Unión Soviética y países como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Yugoslavia, Rumanía o incluso Albania también. Y casi Grecia, ahora os explicaré. De alguna forma quedaron bajo la influencia de la Unión Soviética. Y esto hizo desconfiar un poquito a las otras grandes potencias de este momento, que son Reino Unido y sobre todo Estados Unidos, porque mostraban ciertos recelos ante el crecimiento del comunismo, ¿no? En estas zonas, de la influencia del comunismo en estas zonas. Hay que recordar que tanto Reino Unido como Estados Unidos, sobre todo el primero, son claros ejemplos de lo que viene siendo un sistema capitalista, totalmente contrario al sistema comunista. Por lo tanto, estos países que podéis ver a vuestra derecha, que pertenecen al este de Europa, vais a ver que quedaron liberados del nazismo gracias al Ejército Rojo. Y esto va a ser un poco, no sé, un poco raro a ojos de la otra parte, a ojos del mundo capitalista, porque temen esa expansión del comunismo. Por lo tanto, vamos a ver que ya sí se van a formar esos dos bloques, por miedo a que se expanda esta idea comunista. ¿Cuáles son las características de esta Guerra Fría? Teniendo en cuenta que hablamos de dos sistemas opuestos, uno que es Estados Unidos, que es, bueno, se erige el defensor de un mundo libre, representa una democracia liberal, es una economía plenamente capitalista, economía de mercado, una economía totalmente liberal. Al otro lado tenemos la URSS, que es, bueno, se presenta también eh, como heroína, ¿no? De, o héroe para parar el avance del capitalismo. Entonces, vamos a ver que ella se presenta como garantía ante la expansión de estas ideas estadounidenses. Su sistema político, ya sabéis, que es un único partido, en este momento liderado por Stalin, negaba el sufragio, muchas libertades individuales, ya vimos que su economía era planificada y que todo esto va a tener repercusiones tanto, no tanto en la economía, evidentemente, como en otros ámbitos como viene siendo la política y la sociedad. Por lo tanto, ¿cuáles son las características que vemos ahora mismo y por qué se llama Guerra Fría? Ante todo se llama Guerra Fría porque no hay ningún conflicto directo entre las dos potencias. No hay ningún conflicto dentro del territorio soviético y no hay ningún conflicto dentro de Estados Unidos. Y digo esto porque ahora vamos a ver que sí hay conflictos y veremos a lo largo del tema que sí hay conflictos en otras zonas del planeta en el que se intervienen ambas potencias. Por lo tanto, no hay una guerra directa, una guerra caliente, tal como aparece ahí. Simplemente sí cabe recordar que esa violencia o sí, esa violencia, vamos a decirlo así, se va a plasmar sobre todo a nivel de espionaje. Es decir, va a haber muchos espías que van a ser envenenados, va a haber muchos aviones espías que van a ser derribados por parte de ambas potencias, pero vamos, es algo que ellas asumen y que no lo toman como algo personal, algo con lo que poder empezar un conflicto. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren empezar un conflicto? Básicamente porque tienen miedo a que una aniquile la otra a través de lo que vienen siendo bombas nucleares. Ellas tienen miedo a que haya una aniquilación no solamente de lo que es el territorio estadounidense o de lo que es el territorio soviético, sino también del mundo. Estamos hablando de bombas nucleares. Sí que es verdad que hay una carrera nuclear y esto es importante porque hasta hoy en día sigue habiendo ese pique entre ambas potencias, en este caso ahora es solo Rusia con Estados Unidos,
por ver quién tiene, digamos, la parte más importante o el desarrollo más importante en cuanto al ámbito nuclear. Vamos a ver también que no solamente va a haber un pique dentro de de encontrar la mejor tecnología o de encontrar la bomba más destructiva, si queréis entenderlo así. Vamos a ver que hay una competencia entre las dos potencias por aumentar su prestigio internacional y sumar aliados. ¿Cómo? Pues unos a través de la carrera espacial. La carrera espacial vamos a ver el nacimiento de la NASA, que ya conocéis todos, o quién llega antes a la Luna, quién envía antes un astronauta al espacio, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ir viendo en el tema. También algo muy interesante es la competencia deportiva. ¿Cuántas veces hemos visto Juegos Olímpicos en los que el medallero al final se inclina a favor de Estados Unidos o a favor de Rusia? Y si no, os invito a verlo en la Wikipedia, por ejemplo, que ahí vienen muchos datos. Entonces, la competencia deportiva es brutal. Ya veréis en competiciones próximas cómo esa competencia deportiva es muy visible. Sí que es verdad que las relaciones entre ellos no son estables, que va pasando por ciclos, que tienen altibajos, que hay veces que dependiendo de quién esté de presidente de Estados Unidos y de quién esté al frente de la Unión Soviética, estas relaciones van pues a tener diferentes etapas. Vamos a ver que sí que se producen guerras periféricas en el tercer mundo o guerras de baja intensidad. Ya sabéis que el tercer mundo, tal como os he dicho a la mayoría, el tercer mundo se refiere no solamente a, como lo conocemos hoy en día, a los países pobres. Mirad, tras la Segunda Guerra Mundial el mundo se divide en estos dos bloques, entre el bloque capitalista y el bloque comunista, Estados Unidos, la Unión Soviética, hay países que no se alinean en ninguno de los dos bloques, que no se sienten representados por ninguno de los dos bloques. Precisamente son países que consiguen su independencia, que antes pertenecían o eran colonias de metrópolis como Reino Unido o Francia. Ahora que son países independientes, buscan cierto protagonismo, ¿no? Cierto papel en la política mundial. No lo consiguen, evidentemente. Y precisamente esos países coinciden con países que hoy en día conocemos como países o bien en vías de desarrollo o países empobrecidos. La mayoría ya sabéis que se sitúan en África y en el sur de Asia. Vale, pues estas guerras van a tener lugar en estos países, en estos territorios. Claro, en un país comunista los Estados Unidos apoyarán la guerrilla anticomunista. En cambio, si es un país anticomunista, es la URSS quien apoyará la guerrilla comunista. Al final son intervenciones para hacer que la balanza caiga a favor o del comunismo o del capitalismo. Así que entre el 45 y el 95 vamos a ver que hay un total aproximado de 60 millones de muertos. 60 millones de muertos en 50 años. Es mucha gente. ¿Cuáles son las zonas de influencia de cada uno de ellos? Pues mirad, Estados Unidos básicamente es Europa Occidental y Japón, América Latina, y la Unión Soviética tendrá como zona de influencia Europa Oriental, Europa del Este, China, Corea, Vietnam y muchos países de África y Asia, ya que van a aprovechar básicamente estos movimientos independentistas, descolonizadores, para ayudarlos y de alguna forma extender también las ideas comunistas. Aquí tenéis esa formación de dos bloques, en moradito los países pertenecientes al bloque soviético y en naranja, diferentes tonalidades de naranja, podéis ver los países pertenecientes al bloque capitalista. Podéis ver también que hay diferentes crisis o guerras que vienen ahí señaladas en las que intervienen los dos países. Un ejemplo, Grecia, 1947. En Grecia 1947 hay una revolución entre comunistas y no comunistas para ver quién llega al poder tras una dictadura. Aquí interviene la URSS, evidentemente, para extender esas ideas comunistas, pero también interviene Estados Unidos. Quien va a ganar va a ser Estados Unidos. ¿Por qué? Porque militarmente eran bastante más fuertes que la URSS. No tuvieron tantas bajas tampoco en la Segunda Guerra Mundial. Y económicamente también. Por lo tanto, Grecia obtuvo la ayuda de Estados Unidos, pero a cambio va a ser uno de los primeros territorios en los que se van a establecer bases militares estadounidenses.
Y ya sabéis que Grecia está justo en la frontera con la Unión Soviética en este momento. Otra crisis, la de Berlín en 1953. Ya sabéis que Alemania queda dividida tras la Segunda Guerra Mundial. El famoso muro de Berlín, que dividía la ciudad en dos. Una ciudad dividida en una parte comunista y otra parte capitalista. Un país dividido entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Uno comunista y el otro capitalista. Y que hoy en día esas diferencias en la misma Alemania se siguen viendo. Se siguen viendo. Vamos a ver la guerra de Corea también, cómo los movimientos revolucionarios de Kim Jong pues van a tener al final éxito gracias a la intervención de la Unión Soviética, ya lo explicaremos. Una guerra en Indochina donde finalmente el capitalismo triunfa, o una de las más importantes, que es la crisis de los misiles de Cuba. La crisis de los misiles de Cuba en 1962 seguramente os suene porque tras la revolución comunista llega al poder Fidel Castro, gracias a la ayuda también, por ejemplo, del Che Guevara, que os sonará. En 1962 la crisis de los misiles supone incluso un antes y después en las relaciones. Yo diría que es uno de los periodos donde más se tensaron las relaciones entre la URSS y Estados Unidos. Esta crisis, vais a ver que Estados Unidos va a acusar a la URSS de tener misiles en Cuba que apuntan directamente a Estados Unidos. ¿Cierto o no? Seguramente, pero no se sabe, no se sabe. Hemos visto ya este mapa y vamos a hacer una recapitulación de lo que sería la Guerra Fría. Guerra Fría porque no hay una confrontación directa, porque hay miedo a que haya un enfrentamiento nuclear, hay guerras periféricas en países que están bajo la órbita o bajo el influjo de ideas capitalistas o comunistas. La primera parte de la guerra sí que fue más una carrera de armas, eso sí que es cierto, para ver quién encontraba el arma más destructiva. Pero esta segunda parte, sí, esta segunda parte, el objetivo principal era demostrar quién tenía más potencia de fuego, es decir, a través sobre todo de la carrera espacial, por ejemplo. Durante el periodo de la guerra, Estados Unidos y la URSS también se involucraron en otras guerras directas, como ya hemos visto, os he dicho alguna, ya lo seguiremos viendo. Y digamos que, aparte de que esa guerra fría estuviese en el mismo planeta Tierra, se extendía hacia el espacio. Quien dominara el espacio o quien domine el espacio hoy en día será quien domine el mundo. Así que vamos a ver que esto va a producir una división terrible en el mundo que hasta hoy en día se sigue arrastrando. Idea que quiero que entendáis también. El Plan Marshall, posiblemente lo habéis oído. Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ayudan a Europa invirtiendo o dando préstamos. Dando préstamos para que se reconstruyera el continente, ya que quedó bastante dañado. Era un programa de asistencia económica que tenía, pues nada, 4 años de duración, y se ofrecían esas ayudas, créditos, se repartían entre los países, pero claro, Estados Unidos ya sabéis que no siempre, digamos que siempre va a dar un paso, pero con una intención detrás. La intención de esto no es solo obtener rédito de los intereses, ¿vale? Es decir, yo te presto algo, pero ese préstamo tiene unos intereses, por lo tanto, a Estados Unidos se le va a devolver más dinero del que se le ha pedido. Aparte de eso, la intención es, si Estados Unidos presta dinero a Europa, evidentemente Europa estará bajo la influencia de Estados Unidos y no estará bajo la influencia de la URSS. Por lo tanto, vamos a ver que es un arma para frenar la expansión comunista. Simplemente eso. Más ideas. Se crea la OTAN. La OTAN, digamos que es un pacto que integraba a Estados Unidos, Canadá y 10 países de Europa Occidental. Es un pacto. Ahí tenéis las diferentes fechas de adhesión de otros países, como lo del principio lo tenéis ahí en el año 49, que es cuando se firma la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Son pactos al final capitalistas que unen países del hemisferio norte, tal como dice su palabra, del Atlántico Norte. Y vamos a ver que hasta 2009 pues han habido países que han ingresado también. Por ejemplo, Albania y Croacia fueron los últimos. Esto fue antes de ayer, como aquel que dice. Lo que
De alguna forma pretende este pacto, esta organización, es defenderse de cualquier agresión extranjera. Y será Estados Unidos quien capitanee la defensa en el caso de que se produzca esa agresión. ¿De acuerdo? Nada, esto quiero que lo hagamos en clase, lo haremos en clase, porque resulta imprescindible para entender la Guerra Fría. Nos vemos en la próxima sesión, ¿vale?